Alabanzas a Jesús, ya estamos en línea. Bendito sea Jesús, nuestro amado Salvador. Qué bueno, aquí estamos transmitiendo. Volvimos, este es un nuevo día que Dios nos da. Hoy lunes 8 de junio del año 2020, ¿en dónde estamos? Alabanzas al Señor, qué bueno es el Señor. Ya estamos acá nuevamente listos para dar la transmisión de este programa que tenemos, la exposición bíblica. De hecho, le cambié el título al canal de YouTube. Le colocaba Alex Ortega, ahora es Exposición Teológica de la Biblia, Pastor Alex Ortega. Amén. Dios le bendiga, hermana Luz. Amén. Juanita Arroyo, Dios le bendiga. Cindy Grimaldos, buenos días, Dios le bendiga. Hermana Miriam Ruiz, Dios le bendiga. Saludos al hermano Luis. Amén, hermana Miriam, me alegro en saludarla. Marco Torres, Dios le bendiga, mi hermano, desde Cúcuta, sí Señor, qué bendición. Y aquí estamos bendecidos, un nuevo día que el Señor nos ha dado. Susana Barrios, buen día, Dios le bendiga desde Argentina, qué bueno. La hermana Cindy me preguntaba que cuándo volvemos a dar los mensajes en inglés. Estoy cuadrando, no sé, es que el tiempo me queda pesado. Luis Vázquez, hola pastor, from Dallas, USA. Dios le bendiga, hermano Luis. Luz Pérez, Dios le bendiga, amén. Edanis, Milet Sarmiento, Dios le bendiga. Marta Cecilia, Dios le bendiga, hermana Martica. Biller Taborda, Dios le bendiga a todos los que están conectando en Facebook. Mauro Saldúa, Dios le bendiga, mi hermano, desde Facebook, amén. Compartan el link, por favor. Biller Taborda, bendiciones, amén. Andrés Martínez, Dios le bendiga. Pastor, saludos, los hermanos que se han edificado en la palabra. Andrés Medina, perdón. Lady Quiroga, Dios le bendiga, hermana Lady, me alegro en saludarla. Inés Medalit, desde el Perú, amén. Chumpitas, Dios le bendiga. Bueno, amados hermanos, ayer tuvimos un día muy precioso. El Señor nos dio una victoria grande en la exposición de la palabra, en la alabanza, en la adoración, en la búsqueda de Dios. La verdad fue una gran bendición. Amén. Martínez, Dios le bendiga. SAG Martínez, Sagan Martínez, Dios le bendiga desde México. Hermanito Mauro, Dios le bendiga. Buenos días. Felipe Ariel Montero González, muy buenos días. Gracias y paz a vosotros, hermanos, este día de mucha bendición, éxito y el amor incondicional de Dios, Padre Celestial, amén. Mi madre querida, Dios le bendiga también, bendito sea Jesús. De paso le pido la bendición. Kevin Alexander Navarrete Martínez, Dios le bendiga. Elsa Nava, Dios le bendiga, amén. Compartamos el link, por favor, porque el tema de hoy va a estar muy interesante. Hermano Juan Sazo, Dios le bendiga. Estaba orando por usted, hermano Juan, que el Señor lo ayude, amén. Alabanzas a Jesús. Compartan el link, por favor, en YouTube, en todos lados. Compártanlo, denle like a este mensaje y compártanlo por todos lados para que todos reciban la bendición de Dios. Felipe Ariel de Chile, amén. Gonzalo Mantilla, Dios le bendiga. Un saludo desde Bello, Antioquia. Saludos a su amada esposa, mi hermano Gonzalo. Gusto en saludarlo nuevamente. Alabanzas al Señor, qué bueno es el Señor, amén. Qué bueno es el Señor. Bueno, vamos a darle inicio a esta programación. No se le olviden darle like a este video, a esta transmisión. Amén. Y vamos a orar y a pedirle a Dios que nos bendiga en esta hora, que sea Dios bendiciéndonos, que sea Dios ungiéndonos, que sea Dios llenándonos de su presencia. Gracias, Madre querida. Que sea Dios bendiciéndonos, amén. Ayúdenme a orar. Help me to pray, decimos en inglés. Padre, te damos gracias por darnos esta nueva oportunidad, este nuevo día, Señor. Hoy día lunes, estamos en tu presencia para darte la gloria, para darte la honra. Gracias por la victoria, por la vida, por la salud, por todas las bendiciones que tú nos das, Señor. Venimos delante de ti para glorificarte, para honrarte, para darte gracias, para darte gloria. Muchas gracias, Señor, por darnos este privilegio tan grande de sentarnos a oír tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por lavarnos en la sangre de Cristo, limpiarnos, santificarnos.
Señor, gracias porque ayer nos diste palabra, nos diste tu presencia, Señor. Hoy no va a ser la excepción, Señor, sino que tú nos seguirás bendiciendo, porque tu bendición es como la luz de la aurora que va en aumento, Señor. Pasaremos de gloria en gloria, de poder en poder, y algún día veremos a Dios en Sión, Señor. Veremos su rostro, contemplaremos su hermosura, veremos cara a cara, Señor, y glorificaremos tu nombre. Ruego por tu gracia en esta hora, Padre. Me humillo delante de ti, Dios mío. Te pido que tu sangre preciosa nos limpie de todo pecado. Limpia a mis hermanos y hermanas, santifícanos. Límpianos en tu sangre preciosa. Haznos aptos, Señor, y digno de recibir esta palabra por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo, por su justicia, por su regeneración, Señor, por su reconciliación, por los méritos logrados en la cruz del Calvario, Señor. Muchas gracias, Dios de la gloria. Me humillo, te pido perdón, te pido misericordia, Señor. Te pido que por favor nos hables. Habla a tus hijos, habla a tus hijas. Salva las almas, Señor. Sana a los enfermos. Obra milagros, obra sanidades. Bautiza con tu Espíritu, Señor. Llena este pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, toma de Cristo, háznoslo saber, enséñanos todas las cosas, Espíritu Santo, y Kamansamaya. Oh Espíritu Santo, enséñanos, guíanos a toda verdad. Oh Ribasoma Cantalama. Oh Espíritu Santo, permite que tu gloria esté en este lugar, allá donde están mis hermanos. Oh Espíritu Santo, enséñanos el libro de Génesis, Dios mío, explícalo tú, que no sea yo, sino tú, Espíritu Santo, glorificando al Padre, glorificando al Hijo, a nuestro amado Redentor. Muchas gracias, Señor, toda la gloria es para ti. Reprendo los demonios que se levantan y se oponen a esta transmisión, hecho fuera, 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 en el nombre de Jesús. Fuera por la palabra, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Bendigo tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La gloria es tuya, Señor. Te necesitamos, Espíritu Santo. Te necesitamos. Familia Squad, amén. Gloria a Dios. Eric Morales, Dios le bendiga. Bendito sea el Señor. Luis Morales Rivas, Dios le bendiga. Saludos desde Barcelona, España. Amén. Un saludo al hermano Luis Morales allá en España. José Antonio Jurado, Dios le bendiga desde el Tolima. Verónica Pérez, Dios le bendiga. Extraño a la hermana Flavia, pronto se va a conectar. Andrés González, Dios le bendiga. La hermana Marisa Bernal, aunque ella está trabajando, pero yo sé que ella se conecta. Amén, Dios le bendiga a todos los que están conectados también en Facebook. El hermano Olinto Chacón, Dios le bendiga, hermano Olinto, Dios le bendiga a todos. Compartan el link, por favor, para que todos seamos bendecidos. Bueno, vamos a la palabra. Vamos al libro de Génesis, capítulo 1, verso 24, por favor. Hermana Oliva, Dios le bendiga, y a todos los que se están conectando. Génesis 1, 24. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Bendito sea el Señor. Estamos hablando de la exposición bíblica, como ya les expliqué a ustedes. Le cambié el título al canal, ahora se llama Exposición Teológica de la Biblia, por este servidor. Amén. Y estamos exponiendo teológicamente el libro de Génesis, verso tras verso, dando una interpretación, hermano, de acuerdo a las Escrituras y de acuerdo al cristianismo ortodoxo. Estamos en el libro de Génesis, el libro de los comienzos, escrito por Moisés cuando estaba en el desierto entre los años 1400 y 1440 antes de Cristo, 1440, 1400 antes de Cristo. El Señor le ordenó escribir la ley. En el libro de Juan, capítulo 7, el Señor le dijo a los fariseos: no nos dio Moisés a vosotros la ley que se refiere al Pentateuco, que está compuesto por 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Amén. Esos son los 5 libros de la ley que
fue organizado por Moisés. Moisés fue, dice la Biblia en Hechos capítulo 7, que él fue enseñado en toda la sabiduría de Egipto. Mejor dicho, él era un PhD en esta época. Amén. Fue preparado en todo, sabía idiomas, era militar, pero también era intelectual. Él era escritor, hermanos. O sea, Dios lo preparó a Moisés de una forma tremenda para darnos esta herencia. Amén. Dios lo usó, pero fue el Espíritu Santo quien le inspiró a escribir el libro de Génesis, y fue una orden, dice la Biblia en el libro de Hechos 7, que fue dada mediante disposición de ángeles, fue ordenada por los ángeles. Dice Gálatas en Hebreos 2, dice que fue dictada, dicha, si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme. Fueron los ángeles los que le dieron todos estos datos históricos de la creación, porque ni Moisés ni nadie estuvo ahí para ver esos detalles que Moisés escribió. Fue el Espíritu Santo, fueron los ángeles que el Señor le ayudó a escribir. Amén. Ya hemos hablado del primer día de la creación del el verso 1 y 2, que expliqué que la creación tiene un proceso de 3 fases. En la primera fase es la creación de los cielos, que incluye el firmamento y el tercer cielo, que es el trono de Dios. Luego Dios crea los ángeles, y después de crear los ángeles, entonces decide ir a la segunda fase, que es crear la tierra. Prueba de ello está en Job 38, del 4 al 7, exactamente el verso 7. El 4 le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y el verso 7 dice: cuando las estrellas del alba le alababan y los hijos de Dios se regocijaban. Los ángeles fueron testigos de Dios, la creación de Dios de este sistema solar y sobre todo esta tierra. La tierra Dios la creó desordenada y vacía, un planeta común y corriente de los miles de millones de planetas que existen en el universo, desordenados y vacíos, que no tenía vida. Ahora, la tercera fase es donde Dios empieza a crear. El testigo ocular de esa creación o de esa formación u ordenación es el Espíritu Santo, que está en el verso 2, Génesis 1. El Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. O sea que la primera acción de Dios para empezar la creación fue con el aleteo del Espíritu Santo, a moverse, agitando las aguas. Y luego después Dios habla en el primer día y dice que la luz entra. Amén. No que crea la luz ya existían los ángeles, ya existía el cielo, el universo. Amén. Ya los ángeles podían ver cómo Dios creó. Al poder ver es porque hay visibilidad, hay luz. Lo que pasa es que la luz no entraba en la tierra, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y empiezan los 6 días de la creación. Amén. Que de acuerdo al contexto histórico, estos días eran de 24 horas. Así lo interpretaron los padres de la iglesia, los padres apostólicos como Bernabé, también los apologistas como fue Ireneo y también Hipólito de Roma. Hice esas 3 citaciones. También hay otros escritores apologistas que ellos decían que Dios creó el mundo, el universo en 6 días, dice las citaciones que yo les mencioné la vez pasada. Trabajamos los 5 días, el día viernes, la exposición anterior. Ahora vamos a tratar el 6º día. Amén. Repito, todos los días de la creación de la vida terrestre vemos un patrón de 3 acciones por parte de Dios. Primero, Dios habla, ordena. Segundo, Dios ejecuta la orden. Y tercero, Dios supervisa y nombra lo creado. En el primer día entran los primeros rayos de luz a la tierra, que estaba en tinieblas. La tierra estaba en tinieblas, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Segundo día es la creación de la atmósfera. Dios separa las aguas, ubica una parte de las aguas en las nubes y la otra las deja en el océano primigenio. Génesis 1 del 6 al 8 lo dice. Ese es el segundo día. El tercer día es la manifestación del reino mineral y la creación del reino vegetal, el reino de los hongos. Génesis 1 del 9 al 13. El cuarto día es el establecimiento en el cielo de las lumbreras. Génesis 1, 14 al 19 habla de cómo Dios estableció, hayan lumbreras. Y en el verso 16 exactamente dice: y creó Dios. Pero no es que Dios las haya creado en el cuarto día, sino que sencillamente hace una alusión al primer día cuando Dios crea los cielos y la tierra. Un énfasis
contra la idolatría que existía en el Medio Oriente cuando Moisés escribió el libro de Génesis, y contra la idolatría de Mesopotamia y en las ciudades cananeas, etc. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Pero en el cuarto día se establece la lumbrera mayor, que es el sol, y la lumbrera menor, que es la luna y las estrellas. Ya son totalmente visibles en la tierra. El Espíritu Santo que está en la tierra es el testigo que está supervisando la creación, dice, y era bueno en gran manera. Ahora, el origen de las criaturas vivientes comienza en el quinto día y en el sexto día de la creación. En estos 2 días se crean los 3 grupos, amén, de seres vivientes. Primero, las criaturas del mar. Segundo, las criaturas del cielo. Y tercero, las criaturas de la tierra. En el quinto día es la creación de 2 grupos de esos seres vivientes. Amén. Los seres acuáticos y las aves. Dios le ordena a las aguas que produzcan seres vivientes y que produzcan las aves. Las aves provienen del agua. Amén. Pero también se incluye el reino monera, que es también llamado bacterias, y el reino protista, que yo lo mencioné, que son seres vivos, organismos monocelulares que no pueden ser clasificados ni como animales, ni plantas, ni hongos. Amén. Ahora, eso está en Génesis 1, 20 al 23. La materia prima de las aves y los peces es el agua y la palabra de Dios, que es viva y es eficaz. Recuerde, eficaz en griego es energés, que significa energía. Esa palabra entró a las aguas, y esa palabra organizó los elementos de la vida, el ADN de la vida, bendito. Ahí es donde se origina la vida, donde se forma la primera célula viviente, los primeros organismos vivos monocelulares, luego pluricelulares. Y empiezan a formarse, hermanos, los peces, y empiezan a formarse las aves. Fue la palabra de Dios, es decir, el Señor Jesús. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Es la palabra de Dios. Dios le dijo, produzcan las aguas seres vivientes. Y esa palabra unificó, hermano. Crea el ADN de la vida, bendito sea el Señor. Crea la primera célula o el primer organismo monocelular. Luego se multiplica, en fin, se crearon los seres vivientes, aves que vuelen sobre la tierra y en la expansión de los cielos. ¡Qué bendición! Ahora, entramos al sexto día. Dios crea las criaturas terrestres. El tercer grupo de seres vivientes. Primero eran los acuáticos, segundo los aéreos, y tercero las criaturas terrestres, y están clasificadas en 2 grupos: los animales terrestres y el ser humano. Bendito sea el Señor. Esos son los seres vivos o criaturas terrestres. ¿Cuántos alabamos al Señor? Quiero hacer un paréntesis. Permítame un momentico, hermanos. Bendito sea el Señor. Amén. Con respecto a la evolución y a supuestamente las evidencias que se han encontrado en la paleontología, son falsas. Este libro, escrito por un doctor en biología, Henry M. Morris, y Gary E. Parker, Creación y Ciencia, hay una exposición tremenda. He estado leyendo sobre todas las evidencias que hay de esos primates que supuestamente existieron millones de años. Pero dése cuenta que esto se desarrolló fue a partir de que se escribe el libro de la selección de las especies de Charles Darwin en el año 1856. A partir de ese momento se empezaron a crear y a especular las transiciones que hay entre animales. Pero obviamente ellos siempre buscaron el eslabón perdido, el missing link, decimos en inglés, y nunca lo encontraron. Entonces encuentran un hueso en Palestina y lo nombraron que era el Neandertal. Y aquí hay un montón, tengo las fechas y todo. Y al fin y al cabo, por ejemplo, el Neandertal se recrearon una imagen diciendo de que hubo un primate que antecede al hombre, que es un eslabón perdido entre el ser humano y el simio, llamado el Neandertal. Y dice que fue sacado de un hueso, bueno, etc. Y resulta de que ese era un hueso de ser humano. Lo mismo de Piltdown Man o Eontropus. Bueno, hay unos nombres todos raros. Amén. Y ellos sencillamente eran huesos de otros animales. Inclusive recrearon el hombre de Nebraska a partir de un diente. Y resulta que ese diente le pertenecía a un cerdo.
Y así sucesivamente. Yo tengo acá todas estas evidencias científicas de este libro, estuve leyendo, es muy bueno, pero no existe. Amén. Ahora vamos a hablar de la creación del hombre. ¿Cuántos alabamos al Señor? No voy a entrar en esos detalles, algún día haré alguna exposición. He estudiado este tema, así como 15, 18 años atrás, cuando trabajaba exponiendo, llevando el Evangelio a las universidades. Nosotros tenemos una institución de educación informal, no formal, perdón, llamada Bijucana, Visión Juvenil para el Cambio de las Naciones. Éramos un grupo de muchachos que íbamos a los colegios, a las universidades, presentando el Evangelio a través de conferencias de superación, de liderazgo, a través de conferencias de resocialización, como de satanismo, drogadicción, alcoholismo, prostitución. Todos esos temas los tratábamos, hacíamos investigaciones y llevábamos esas exposiciones. Estoy hablando hace como 20 años para acá. La fundación se desintegró a raíz de unos problemas que hubo en la iglesia donde nosotros vivíamos, donde nosotros éramos, la iglesia de madre, la 43, etc. Pero ese tema yo lo estudié, lo planifiqué. De hecho, tengo mi cuaderno de apuntes de esos días, que tengo escrito las conferencias acá. Inclusive tengo una conferencia por la gracia del Señor del universo. Por eso yo le hablo de esos términos de cosmología, por lo uno, porque me han apasionado desde niño, los he estudiado y he aprendido acerca de ello y todavía sigo estudiando. Me gusta actualizarme en esos temas. Bendito sea el Señor. Alabanzas al Señor. Bendito sea Jesús. Bueno, pero el hombre no viene del simio. No existe. Aquí en este libro encuentro las evidencias que son falsas con respecto a esas transiciones de la supuesta evolución. Por ejemplo, de Lucy, aquí tengo la información, tengo toda la información de todo. No voy a entrar en detalles, algún día podría hacer una conferencia académica para presentar evidencias citando a instituciones académicas, a profesionales en el asunto, cómo han refutado esta teoría de la evolución. Desafortunadamente hay un grupo de cristianos en Estados Unidos y en el mundo que ha unificado lo que eso se llama la evolución teísta, que es una teología que unifica el Génesis, lo interpreta de una manera evolutiva, y ellos son los que creen que la tierra es la teología de la tierra vieja, que la tierra tiene tantos millones de años, por lo tanto la vida se desarrolló con un proceso de evolución dirigido por Dios, que es muy diferente a la evolución ateísta, que los ateos dicen que la evolución simplemente se dio. Los factores para la vida fueron el tiempo, fueron la suerte, la selección natural, sobreviviendo los superiores, para luego esos superiores evolucionar y generar otras especies. Bendito sea el Señor. Todo eso es falso. Amén. Todo eso fue inventado a partir de la obra de Charles Darwin. Amén, la evolución de las especies, escrito por este hombre que un día fue cristiano, pero desafortunadamente se descarrió. ¿Cuántos alabamos al Señor? Ahora vamos a la creación del hombre, pero antes vamos a hablar sobre el sexto día. Vamos a hablar de la creación de las criaturas terrestres. Hemos leído el verso 24, voy a ponerlo de nuevo. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, animales de la tierra según su especie. Y fue así. O sea que en la creación, hermano, de las criaturas, también Dios habla, ordena. Recuerda ese patrón, amén. Dios habla o ordena. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes, animales de la tierra según su especie. ¿Sabe que la creación no es una creación al azar? Amén. De hecho, la existencia del universo, todo fue planeado por Dios. Dios tiene unos atributos que más adelante los voy a mencionar, que es su conocimiento y su sabiduría infinita. Amén. Él conoce todas las partículas y hace poco se descubrió la supuestamente partícula de Higgs. Amén. Y otras teorías que existen dentro de la física. Bendito sea el Señor, todo eso lo conoce porque Él es el diseñador. El texto que dice en Hebreos que Él es el arquitecto y constructor de la ciudad santa aplica al universo. Él es el arquitecto, el diseñador de todo lo que existe. Amén, es lo tremendo de Dios.
y que esto no lo hizo al azar o o algo fortuito, no. Todo esto fue debidamente planeado, inclusive el diseño de los animales, Dios los diseñó. Mire que Dios le compartió al ser humano un atributo que solamente lo conservan los seres humanos y no los animales. Por ejemplo, esa creatividad del diseño viene, que está integrada en el hombre, eso lo creó fue Dios. Si hay arquitectos, si hay diseñadores, hermanos, fue porque Dios nos dio ese atributo, bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? Alabanzas a Jesús. Pero vamos a entrar en el tema, no he podido ni entrar. Amén. Entonces estamos hablando del sexto día. ¿Cómo empieza el sexto día? Ya le cité el verso 24. Dijo Dios, le habla a la tierra, le ordena a la tierra, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes, animales de la tierra según su especie, y fue así. Produzca la tierra. Es un mismo mandato. Si usted se da cuenta que en la creación, el planeta Tierra, lo que es la tierra, le decimos en inglés soil, o lo que es el ground, o lo que es la superficie, la tierra que usted ve en el piso, Dios le ordena a esa tierra dos órdenes. Por ejemplo, en el tercer día, Dios le ordena a la tierra, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género. En el sexto día vuelve a ordenarle a la tierra. Génesis 1:24, lo acabamos de leer. Produzca la tierra seres vivientes. Mire, vamos al verso 11. Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, árbol que dé según su género. Ahora veamos el verso 24. Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes. Dese cuenta que la tierra recibe dos órdenes. Por un lado, producir hierba, producir árboles. Amén. Que lo primero que Dios crea son las células vegetales. Y cuando le ordena a la tierra, produzca la tierra animales, produce lo que son las células vivas de animales, bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? La diferencia entre las dos órdenes que se le está dando a la tierra en el tercer día y en el sexto día está en la acción de Dios. En el tercer día, la tierra misma, dice en el verso 12, produjo, bendito sea el Señor. Vamos a leerlo. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, hierba que da su fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Es decir, Dios usó solamente su palabra. Es decir, el Señor Jesús unificó todos los elementos, los átomos que formaron esa primera célula y le dio vida a esa primera célula vegetal, y luego empezaron a salir hierba y otras hierbas que luego iban a crecer como árboles, bendito sea el Señor. Amén. Mientras que en el sexto día no es la acción de la palabra enviada, sino que es Dios mismo quien hace estos animales, amén, con sus manos. Amén. Dios ejecuta la orden. Usted lee el verso 25, mire lo que dice el verso 25. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Esta peculiaridad, cuando habla algo de peculiar, es que es único, exclusivo. Esta peculiaridad en el día sexto está exhibiendo claramente a Dios como el creador de los seres vivos, y no como el resultado del tiempo, casualidad o proceso evolutivo propuesto por los evolucionistas. Quiere decir que la vida proviene de Dios y debe distinguirse del resto del mundo físico, del resto de la creación. Es decir, esta creación Dios la hace. Dice, según estos animales que están divididos en dos grupos, ganado según su género, y todo animal que se arrastra en la tierra según su especie, fue creado por Dios mismo, por sus manos, bendito sea el Señor. Y Dios creó, bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? Alabanzas a Jesús. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Esto es para glorificar a Dios. Ya vamos a entrar en la parte que nos concierne a nosotros,
que es la creación de los seres humanos. Bendito sea Jesús. Para todos los que se están conectando en Facebook, Mauro Saldú, amén, Liliana Anticona, pastor, la oración mañana, hermana, en el culto de oración, Susi, mañana en la noche, de 8 a 9 de la noche, por acá. Susi Arcilla, Dios le bendiga, amén. Compartan el link, tanto Facebook como este link, el video, bendito sea el Señor, porque ya vamos a entrar a la parte buena, la palabra es buena, que nos muestra el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos a Jesús? Alabanzas a Jesús. Déjame organizar acá mi información. Bueno, Dios supervisa lo creado. Amén. Y dice, y vio Dios que era bueno. Amén. Pero no nombra lo creado. Ese trabajo de nombrar los animales se lo dejó a Adán. Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cuántos alabamos al Señor? Vamos a entrar a la creación del hombre, porque ese es un punto muy, muy importante. Bendito sea el Señor. Amén. Muy importante la creación del hombre, y quiero entrar en este tema porque este tema sí ya es de carácter. Amén. Es bonito, es bonito. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Alabanzas a Jesús. Alabanzas a Jesús. Se me dividió la pantalla. Bueno, no hay problema. Déjame, es que este computador tiene la particularidad que si le doy una orden me divide la pantalla. Gloria a Dios. Bueno, ya estamos. La creación del hombre, bendito sea el Señor. Vamos al libro de Génesis 1:26 y entramos. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. En la creación del hombre hay 3 distinciones peculiares que lo diferencian al hombre o que lo sobresaltan al hombre como una criatura distinta y especial, que algunos dicen que es la corona de la creación, que tiene unas características muy contrastadas al resto de la creación, que lo hacen diferente. Amén. 3 distinciones que nos hacen diferentes de los animales, para que usted pueda entenderlo en palabras cristianas, no tan académicas. Vamos a hablar 3 diferencias importantes que nos hacen a nosotros diferentes, peculiares, amén, en la creación. Vamos a hablarlo, y ahí está escrito en ese texto que hemos acabado de leer. Antes de hablar de estas 3 distinciones, hablaré lo único en común que Dios nos dio, tanto en los animales como en el ser humano. Amén. Pero nos hizo la diferencia en 3 aspectos importantes. Pero hay algo que usted y yo como seres humanos en el plano original de Dios nos hizo y nos dio algo en común. ¿Sabe qué es? La comida. Vamos a leer en Génesis 1, 29 y 30. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla al hombre y que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto y que dé semilla os serán para comer, para el hombre. Amén. Y para el animal también. Y a toda la bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Amén. Eso es lo único que hay en común entre el hombre y el animal, que Dios nos dio el fruto de la tierra. Las verduras, las frutas nos las dio para que la comiésemos tanto el hombre como el animal. Eso es lo que hay en común. El hecho de que un simio coma banana y el ser humano coma banana no quiere decir de que nosotros vengamos del simio, para que entendamos, sino que ese fue el plan de Dios, que los seres humanos y los animales comiéramos lo mismo, verduras. O sea que el ser humano, amén, fue creado, diseñado originalmente para ser vegetariano. Amén. Aunque esto cambió después del diluvio, por orden de Dios. ¿Y por qué por orden de Dios? Porque Noé
apeló a comer de estos animales mientras estaba en el arca. Recuerde que Noé duró prácticamente un año en el arca. Amén. Desde el año 600 de su edad hasta el año 601 salió del arca. Qué tremendo, hermano. O sea que el ser humano fue creado originalmente para ser vegetariano, como lo dice Génesis 1, 29 y 30. Eso es lo único que tenemos en común con los animales, la comida. Amén. Pero obviamente esto cambió después del diluvio. Génesis capítulo 9, verso 3 y 4, el Señor le dijo a Noé y a su familia: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con vida, que es su sangre, no comeréis. Por eso los cristianos no comemos sangre. Amén. No comemos sangre, hermanos. Aquí en Colombia hay un alimento que es arroz con otras hierbitas y le meten sangre. La gente secular lo come, que se llaman rellenas. Pero los cristianos la hacen sin sangre y son deliciosas, que hasta me da hambre para comer. Amén. No sé cómo le llamarán en otros países, pero no debemos comer sangre. De hecho, en Hechos 15, donde fue el primer concilio apologético de la iglesia, de la historia de la iglesia, fue en Jerusalén. Cuando Pablo, después de haber disputado con unos fariseos que se habían hecho cristianos, que le decían a los gentiles, sobre todo en la iglesia de Antioquía, llegaron a decir de que si ustedes quieren ser salvos, crean en el Señor Jesús, pero también guarden ciertos ritos de la ley, guarden el día sábado, hasta circuncídense. Mejor dicho, le mandaban a guardar la ley y creer en el Señor. Pablo tuvo una discusión no muy pequeña, dice la Biblia en Hechos 15, y Bernabé discutieron con estos fariseos. Tanto se discutió que apelaron a Jerusalén para hablar con los apóstoles y los ancianos. Entre esos estaba Pedro, entre esos estaba Santiago, el hermano en carne de Jesús. Y ellos llegaron a una conclusión, la resolución de ese primer concilio en Jerusalén. Gloria a Dios que fue un concilio teológico. Oye, ¿sabe qué es lo triste? Que dentro de nuestras denominaciones y algo general, ya no hay concilios donde se debatan, hermano, asuntos teológicos de la palabra, donde se defina, hermano, no se defina doctrina, porque la doctrina cristiana ya está establecida, es la ortodoxa, pero sí se refuerce los aspectos doctrinales de la iglesia en aquellas que se han debilitado. ¿Qué tanto hace falta? Recuerdo al hermano Luis M. Ortiz, hermano, que en sus reuniones, hermano, él trataba esos aspectos doctrinales al pastorado. Bueno, nos hace mucha falta esos aspectos. Eso se analizó en el primer concilio que hubo en Jerusalén en Hechos 15, y los apóstoles determinaron o sacaron una resolución, y en esa resolución sacaron una circular que iba a ser enviada a las iglesias gentiles. Pablo y Bernabé la llevaron, esa circular, donde comienza diciendo esa circular: nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, los apóstoles, no imponeros mucha carga, sino más bien que os abstengáis. Y ahí está: idolatría, fornicación y de comer sangre y de comida, animal muerto. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? La sangre es prohibida. Amén. El Señor le dijo a Pedro: mata y come. O sea, se puede comer animales. Amén. Porque Pedro vivía en la idiosincrasia judía, donde él decía: nada inmundo ha entrado en mi boca. Hechos capítulo 10, donde Dios lo envía por primera vez a predicarle a unos gentiles, la casa de Cornelio, que era un centurión romano. El centurión estaba a cargo de 600 hombres. 600 hombres, bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? Una guarnición militar, para que ustedes puedan entender. Alabanzas al Señor. Y Pedro dijo: no, yo no voy a ir donde un gentil. Y el Señor le muestra un pergamino donde hay muchos animales, y le dice el Señor: mata y come. Él dice: no, porque esos son animales inmundos, ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca. Y Dios le dice: no llames inmundo lo que yo he limpiado. Por eso nosotros comemos de cerdo, pork, amén, y no lo consideramos inmundo. Por ahí hay una religión que se basa en el Levíticos 11, donde hay una selección de animales que los clasifican como inmundos. Bueno, ya Dios limpió, y ya eso no se prohíbe. Al contrario, en 1 Timoteo 4 dice claramente que la doctrina de demonios es prohibir que se abstengan de alimentos. ¿Cuántos alabamos al Señor? Entonces queda claro que si en el plan original de Dios del ser humano
fue crearlo vegetariano, no quiere decir de que usted ahora haga votos de vegetariano y siga usted por ahí una religión hindú que prohíben comer carne. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Eso es lo único que nos une con los animales. Dios nos creó y nos diseñó para que fuésemos vegetarianos. Obviamente Dios permitió después del diluvio que se comiera carne, porque, ¿por qué motivo? Porque ya las partículas que proveía la vida inmortal, la inmortalidad, la incorrupción, provistas por el árbol de la vida, ese fruto de la vida que ofrecía eternidad, que protegía la célula para que los radicales libres no mataran la energía de la célula. Amén. Yo le estoy hablando en términos técnicos, biológicos. Amén. Ya ese alimento del árbol de la vida se desintegró. Entonces empezaron los seres humanos a morir y por lo tanto necesitaban proteína. De hecho, nosotros las personas que somos pasadas de los 40, 45, 50, tenemos que consumir el doble de proteína que consume un joven. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos desgastando, estamos en un proceso de muerte lenta. ¿Cuántos alabamos al Señor? No voy a entrar más en ese tema porque este tema no es nutricionista, amén, es un tema teológico, amén. Pero vamos a ver las tres distinciones que nos hacen seres o criaturas superiores a los animales. Amén, somos superiores a animales por tres distinciones. Amén. Puede que usted ame mucho su perrito, su gatico, pero ese no es su hijo ni su hija. Amén. Si no los tuvo, no lo llame hijo ni hija. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? Porque hay tres distinciones donde el ser humano es muy diferente al animal. La primera distinción es que en la creación de los tres grupos, acuáticos, aéreos y terrestres, Dios habla u ordena. Dice, produzca la tierra. Amén. Produzca el mar, produzca la tierra. Mientras que en la creación del hombre Dios no ordena. Amén. A la materia prima con la que se echan las aves y los cielos, que es el agua, ni tampoco ordena la tierra que produzcan esos seres vivos. Más bien planea. Y dice la Escritura, hagamos al hombre. Eso está en el Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Esa es una creación especial de Dios. Hagamos al hombre es una creación personal del Dios Trino. Amén. Este verbo en plural, hagamos, ha sido objeto de controversia, tanto judíos en el pasado, primer siglo, como los gnósticos y otras corrientes como el monarquianismo modalista, de donde surgen los abelianos, los unicitarios, los jesusolos, amén, y los arrianos, amén, que es el monarquianismo dinámico. Bendito sea el Señor. Este texto, hagamos al hombre, que es una planeación y una ejecución, amén, de el Dios Trino, amén, ha sido fuente de debate. Hagamos, porque para los judíos, para los gnósticos del primer siglo y para los otros que fueron herejes, este término en plural, según ellos, era una referencia a la corte celestial de ángeles, que el plural era el plural de majestad. Eso, el plural de majestad es moderno, pero lo común, la interpretación que le daban los judíos y los gnósticos del primero, segundo y tercer siglo eran que ese hagamos no corresponde a Dios hablándole a otra persona que es divina, sino que ellos decían que era Dios hablándole a una corte celestial de ángeles. Ahora, en esta época, se han inventado otras formas de interpretar, que es en su mente el plural de majestad. Plural de majestad es un término que vino a la existencia sino hasta en el siglo XIII. Yo lo escribí en mi libro de la Trinidad. Con respecto a ese texto le dediqué bastante estudio sobre eso. Me gustaría que lo adquirieran algún día cuando puedan. Amén. No voy a entrar en detalles, pero el término de plural de majestad
Vino a la existencia hasta en el año 1200, 1300 después de Cristo, cuando los reyes europeos y jerarcas y papas católicos unían su autoridad con la de Dios para gobernar los pueblos, a los cuales les decía: ustedes vienen a nuestra presencia, o sea, nuestra, decía Dios y ellos. Y Dios y yo reinaremos sobre ustedes. No es parte de la gramática hebrea usada en el tiempo de Moisés, cuando él escribió el libro de Génesis. Recomiendo leer mi libro, La Trinidad y sus dos enemigos históricos, páginas 168 y página 170. Ahí le doy un tratamiento al plural de majestad. Amén. No voy a entrar en detalle porque es un poco extenso. Bendito sea el Señor. Alabanzas a Jesús. Ahora, el otro argumento, hagamos, porque es algo que nos identifica. La creación del hombre es una creación personal, mientras que la creación de los seres vivos, tanto acuáticos como terrestres como aéreos, fue una orden de Dios. En esta no hay ninguna orden, es una planeación personal intradivina de las tres personas que conforman la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero obviamente en el primer siglo, segundo siglo, los gnósticos y los judíos interpretaban que ese texto no correspondería a Dios Hijo, a Dios Padre, porque ellos eran monoteístas, como nosotros somos monoteístas. Nosotros no somos politeístas. Es una acusación temeraria de los gnósticos y de los judíos contra nosotros. Nosotros creemos que hay un solo Dios, pero dentro de ese Dios está las tres personas de la deidad. La Trinidad y sus dos enemigos históricos lo puede encontrar, si vive en el extranjero, fuera de Colombia, en Amazon. La Trinidad y sus dos enemigos históricos, por Alexander Ortega Pereira. Amén. Ahí lo puede encontrar. Bueno, la corte celestial de ángeles, según los gnósticos, judíos y gnósticos, y también los que creían en el monarquianismo sabeliano, modalista, donde los primeros fueron Calisto, Sabelio, que fueron los primeros unicitarios que negaron la Trinidad. Estos afirmaron que Dios no le habló a otra persona de la deidad, sino que Dios le estaba hablando a los ángeles. Pero si esta afirmación fuese cierta, hagamos al hombre, si Dios le está hablando a los ángeles, entonces el texto se transliteraría de esta manera. Dios le dice a los ángeles: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Esta interpretación agravaría más el asunto, pues se tendría que aceptar que los ángeles son creadores del hombre y que el hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios y de los ángeles. No obstante, el hombre no fue hecho a la imagen y semejanza de los ángeles, sino solo de Dios. En el verso 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó. En Génesis 5:1 dice: a semejanza de Dios lo hizo. ¿Cuántos alabamos al Señor? Esta interpretación de los judíos fue condenada por Justino Mártir en el siglo II, es decir, en el año 150 más o menos, después de Cristo. Justino Mártir, interpretando Génesis 1:26 y Génesis 3:22, donde habla esa pluralidad, hagamos, amén, y el hombre es como uno de nosotros, Génesis 3:22, él dice, Justino Mártir le escribió a un judío. Algunos dicen que ese judío era imaginario, pero que lo usó una forma, una retórica académica para él enseñar doctrina apologética, defender la fe ante los judíos. Y él escribió, mire lo que escribió Justino Mártir en diálogo con este judío Trifón, el capítulo 62. Mire lo que dice, cómo interpretó Justino Mártir Génesis 1:26. Porque no diría el dogma de esta herejía que se dice que está entre ustedes, los judíos, es verdadero, o que los maestros de esta herejía puedan probar de que Dios habló a los ángeles, o que el cuerpo humano fue hechura de los ángeles. Pero este descendiente, hablando del Hijo de Dios, amén, que fue verdaderamente traído por el Padre a este mundo, estaba con él, amén, con el Padre antes de todas las criaturas, antes de la creación. Y el Padre tenía comunión con él, con el Hijo, amén. De hecho, Ireneo, que fue amigo de Policarpo. Policarpo muere en Esmirna, la ciudad donde fue mártir Policarpo. Policarpo fue el último discípulo del apóstol Juan. Amén. Ireneo fue amigo de Policarpo
en el año 180 condenó también esta herejía de los judíos y de los gnósticos, que también decían que cuando Dios dice hagamos al hombre, ellos estaban hablando Dios estaba hablando con una corte de ángeles. En el libro Contra las herejías de Ireneo, el libro cuarto, capítulo 20, párrafo 1, dice: no fueron los ángeles, por lo tanto, quienes nos hicieron, ni quienes nos formaron, porque Dios no necesitó de estos seres para realizar lo que Él mismo había decidido de antemano consigo mismo que se debía hacer, como si Él no poseyera sus propias manos. Él decía que la mano derecha era el Hijo de Dios y la mano izquierda era el Espíritu Santo, porque con Él siempre estuvieron presentes, siempre, eternamente estuvieron presentes la palabra, el Hijo de Dios, y la sabiduría, el Espíritu Santo, es la forma de él interpretar. El Hijo y el Espíritu, por quienes y en quienes, libre y espontáneamente, Él hizo todas las cosas, a quienes también les habla en Génesis diciendo: hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Libro Contra las herejías de Ireneo, libro cuarto, capítulo 20, párrafo 1. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor? Por eso amo esta obra del Movimiento Misionero Mundial, porque nosotros lo que creemos es bíblico y es histórico. Esa fue mi tesis para graduarme. Presenté, porque el profesor, la profesora que estaba a cargo de la tesis nos dijo: nos dijo así, evalúen dentro de su iglesia o denominación a la que usted pertenece falencias y presente una propuesta viable, amén, para fortalecer esas falencias dentro de su iglesia o denominación. Entonces yo dije, pues la iglesia, nosotros creemos las doctrinas apostólicas, pero necesitamos reforzarlas académicamente e históricamente. Y ahí fue donde Dios me permitió crear mi proyecto de grado, que es evidenciar históricamente y académicamente que lo que nosotros creemos es bíblico y histórico, y propuse en mi proyecto de grado, que fue la fe que fue dada una vez a los santos. Esa fue mi tesis para graduarme por la gracia de Dios. Por eso conozco de este tema, bendito sea el Señor, por la gracia del Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. No fueron los ángeles a quienes Dios les habla en Génesis 1:26. Tampoco es el plural de majestad, más bien es el Padre hablándole a alguien más que estuvo o estuvieron presentes en la creación. Hemos hablado del contexto general de este Génesis capítulo 1 y también de toda la Biblia, en el contexto general que Dios el Padre creó todas las cosas a través del Hijo. El Hijo es creador. Hebreos 1:2 dice: por quien asimismo hizo el universo. Colosenses 1:16 dice: por medio de él fueron hechas todas las cosas, las que están en los cielos arriba, invisibles, visibles, trono, potestad, todo fue hecho por medio de él y para él. En Juan 1:3 dice que nada de lo que ha sido hecho fue hecho, todo fue hecho por él. Y que también el contexto general de la Biblia dice que el Espíritu Santo estuvo presente en ese comienzo. Génesis 1:2, el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas y también vivificó a todos los seres vivos, de acuerdo a Job 34, del 14 al 15, donde dice que si Dios retirase de la tierra su Espíritu, toda carne perecería, porque nosotros tenemos el hálito de vida. Cada célula posee el Rúa en hebreo, que le da vida a la célula, es Dios, y si Él retira ese hálito, toda carne perece. De las tres criaturas que existen, las criaturas acuáticas, las criaturas aéreas y las criaturas terrestres, tanto los animales como la corona de la creación del ser humano. Si Dios retira su hálito, toda carne perece. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son los creadores. Es más, el contexto de Génesis 1 nos habla de un patrón de tres acciones. Dios Padre ordena.
Génesis 1:6, Génesis 1:9, verso 11, 14, 20, 22, 24. El Padre ordena y dice el otro patrón, que Dios o la palabra o el Hijo ejecuta la orden. Génesis 1:7, 16, 17, 21, 25. Y Dios el Espíritu Santo ve y nombra las cosas hechas. Génesis 1:5, 8, 10, 12, 18, 21, 25. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo estuvieron en la creación, los 5 días de la creación, y en el día sexto dijeron ellos en una comunión intradivina, Padre, Hijo, Espíritu Santo, hagamos al hombre. Aleluya. Por eso, el compañero de Pablo, Bernabé, que conoció la doctrina paulina, escribió su única carta, Epístola de Bernabé, el capítulo 5, en el año 75 después de Cristo. Ya había muerto Pablo. Amén. Y esa epístola dice, la epístola de Bernabé, capítulo 5, dice: porque para este fin el Señor Jesús soportó entregar su carne a la corrupción, para que podamos ser santificados mediante la remisión de los pecados que se efectúa con su sangre rociada. Y además, mis hermanos, si el Señor soportó sufrir por nuestra alma, Él siendo el Señor de todo el mundo, a quien Dios le dijo en su fundación del mundo: hagamos al hombre según nuestra semejanza y según nuestra imagen y nuestra semejanza. Entiendan cómo fue que Él soportó el sufrir de la mano de los hombres. Dios el Padre le habló al Hijo de acuerdo a Bernabé. Amén. Y Bernabé, en esa misma carta, el capítulo 6, dice: mientras el Padre habla al Hijo, hagamos al hombre según nuestra imagen y semejanza, y señoree sobre las bestias de la tierra, las aves de los cielos, el Señor dijo, al contemplar a la criatura bella, al hombre, fructificad y multiplicados. Capítulo 6 también de la única carta de Bernabé. En conclusión, la primera distinción de la creación del hombre es que Dios no ordena, más bien planea. El Dios trino, amén, es una creación personal. El ser humano es una creación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Qué bendición! Eso es lo que nos distingue de las criaturas, que fue Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo quien nos planeó y nos creó. ¿Cuántos alabamos al Señor? Alabanzas a Jesús. Saludamos a todos los que están conectados. Amén. A todos. Andrés González, Dios les bendiga desde Neiva. Amén. Compartan el link, por favor, para que otros sean edificados. Claudita Moscoso, Dios le bendiga. Alabanzas a Jesús. Liliana Anticona, amén, Dios le bendiga. Bueno, vamos a seguir. Esto está bueno, esto está precioso. Lo que nosotros creemos es bíblico, es histórico. Alabanzas, y tenemos argumentos para evidenciarlo por la gracia del Señor, y a Dios damos toda gloria. Alabanzas a Jesús. Estamos hablando de que el ser humano se distingue, se diferencia de los animales por 3 cualidades en la creación diferentes a los animales. La primera es que Dios no ordena la creación del hombre, más bien la planea, es una creación personal. Amén. Somos propiedad de Dios. Dios nos crea. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 6:20, dice: glorificar, dice, por precio fuisteis comprados. Glorificad pues a Dios en vuestro espíritu y en vuestro cuerpo, los cuales son de Dios. Porque Él nos creó, para Él nos creó. Amén. Sus manos, sus ojos, su boca, todo lo creó para Él, para que le glorifiquemos, para que vivamos para Él. Pero el hombre en pecado no le glorifica, el hombre en pecado no le honra, no es agradecido con Dios. Por eso es que el hombre peca, se porta como ni los animales, porque los animales reconocen la creación. Hasta las piedras, el Señor dijo: si estos callan, estas piedras hablan. La misma creación inanimada como el viento y el mar le obedecen al Señor, menos el ser humano. Qué triste. Usted y yo fuimos creados personalmente por el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. La primera distinción. La segunda distinción, en la creación de los 3 grupos de animales, los acuáticos, aéreos, terrestres, Dios los hace según su género. Si usted lee Génesis 1:12, Génesis 1:21, Génesis 24:25, dice según su género. Amén. Eso lo dice Génesis 24:25. Dice así:
e hizo Dios los animales de la tierra según su género. Amén. Antes alabamos al Señor. Pero en la creación del hombre Dios no los hace según su género, sino según su imagen y conforme a su semejanza. Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre. Y dice, conforme a nuestra imagen, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esa es la segunda cualidad, que nosotros fuimos creados conforme a la imagen y a la semejanza. El ser humano fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, es la única criatura portadora de esta imagen y esta semejanza de Dios. Vamos a hablar sobre estos dos aspectos, imagen y semejanza. Amén. Cuando se habla de imagen, se está describiendo la apariencia externa o representación visual de algo o alguien. Cuando se habla de semejanza, se está describiendo la forma interna o esencia de algo o alguien. Hablemos primero de la imagen. En el caso de la imagen, fuimos creados a la imagen de nuestros, conforme a nuestra imagen. Nuestra está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En el caso de la imagen de Dios, el hombre fue creado para ser la representación visual de Dios en la tierra. Su objetivo era que la creación, tanto las plantas, tanto la creación inanimada, tanto los animales acuáticos, aéreos y terrestres, amén, era que la creación viese al hombre como el representante de Dios en la tierra, el administrador de este mundo. Amén. En el caso de la semejanza de Dios, el hombre fue creado para poseer algunos atributos presentes de Dios que le compartió al hombre para ser su representante en la creación. Pero enfoquémonos primero en la imagen. La imagen de Dios, amén, es esa representación visual. ¿Cuántos alabamos al Señor? Esa es la imagen de Dios. De hecho, el Hijo de Dios, dice la Biblia, es la imagen del Dios invisible. Ya vamos a entrar en ese punto. Amén. Ahora, la imagen de Dios no es solamente el hombre. La imagen de Dios es el hombre y la mujer, la pareja. Amén. Porque transmite la misma imagen del Dios Trino. Que el Dios Trino es un solo ser. Un solo ser, pero dentro de ese ser hay tres personas. El ser humano, hermanos, son dos personas en un solo ser. Ese es el ser humano. El ser humano es dos personas. Male and female, varón y hembra. Si usted lee el verso 27, dice la escritura, y creó Dios al hombre a su imagen. ¿Cuál es el hombre? Adán. Es el nombre de Adán y Eva, Adán. El ser humano es un solo ser y lo creó Dios a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Mire, varón es una persona y hembra, dos personas los creó, pero son un solo ser, el hombre. Ese es el ser humano, transmitiendo la misma imagen del Dios Trino. Por eso la Escritura dice, dejará padre y a madre y el hombre, varón y hembra los creó, y el hombre se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Un solo ser. ¿Cuántos alabamos al Señor? Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. La imagen de Dios no es el hombre solo, ni la mujer sola. Es la pareja. Ese es el diseño original de Dios. Que usted tenga a su esposa. No es bueno de que el hombre esté solo. Así es que soltero, cásese. Si no tiene el don de continencia. ¿Cuántos alabamos al Señor? El ser humano, varón y hembra, son la imagen de Dios. Es la representación visual del Dios Trino. Aunque son dos personas, por su unión marital, son una sola carne, un solo ser. Como Dios es tres personas, pero es un solo ser. ¿Cuánto alabamos al Señor? Esa es la imagen. Para que las criaturas, los animales y todos vieran al hombre y la mujer, la imagen visual de Dios en la tierra. Amén. Ahora la semejanza. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme o en la misma forma de nuestra semejanza. Repito, cuando se habla de semejanza, cuando se habla de imagen del aspecto externo, el aspecto visual. Cuando se habla de semejanza, se habla del aspecto interno. Se describe la esencia o el carácter.
Cuando dice conforme a nuestra semejanza, es conforme a nuestro carácter. Amén. Dios quiso crear un ser en la tierra que fuese conforme a su carácter. Dios posee un carácter. Ese carácter está conformado por unos atributos exclusivos de Dios. Amén. Que Él no compartió con ninguna criatura, pero sí compartió algunos otros atributos con el ser humano. En teología se le llama los atributos comunicables y los no comunicables, de acuerdo a la teología sistemática de Wayne Grudem. Bueno, Augustus Hopkins tiene una forma de expresarlos, también Shepard tiene otra forma de expresarlos, también otros teólogos del pasado académicos tienen forma de expresarlos, pero es la misma enseñanza ortodoxa, que Dios tiene un carácter y en su carácter hay algo exclusivo de Él que no lo compartió con nadie, pero en su carácter creó al hombre a la semejanza de ese carácter y le compartió unos atributos. Los atributos que son incomunicables, que no compartió Dios, son su independencia. Dios no depende de nadie, a Él nadie le da vida, Él no necesita de nada. En Hechos 17, Pablo, el discurso de los filósofos epicúreos y en Atenas, les dice que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, ni es alabado por el hombre como si Dios necesitase algo. Dios no necesita de nosotros. Olvídese, hermano, Dios no necesita, para su existencia Dios existió sin la creación, ni necesita de nuestra creación, ni necesita de nosotros. Es más, Dios a cada uno en su plan, en su infinita misericordia, le da la oportunidad de que participemos de su obra preciosa. Pero el que no lo quiera hacer, tranquilo, que de usted no es indispensable, ni yo soy indispensable, no somos indispensables. Si no lo hacemos, Dios usa a otro. Por eso Mardoqueo le dijo a Esther, si tú no lo haces, respiro y liberación vendrá de otro lado. Porque Dios tiene un atributo que es la independencia. Dios no necesita de nadie. Dios es inmutable, nosotros cambiamos. Nuestra materia cambia, está sujeta a las leyes de esta naturaleza, a las leyes de la termodinámica, donde la materia va mudando. Nos envejecemos, morimos. Amén. Y igualmente nuestro carácter. Hoy decimos una cosa, mañana decimos otra, pero Dios es inmutable. Sus años no pasan, el tiempo, por eso Él también, Dios es eterno. El tiempo a Él no le afecta, a nosotros sí. Él no habita en tiempo, Él fue el creador del tiempo, está fuera del tiempo. Amén. Dios es omnipresente, está en todo lugar a la vez, en toda su plenitud. Eso algún día hablaremos de esos temas, amén. Pero Dios le compartió al ser humano algo que lo identifica en su carácter y nos hizo semejantes en su carácter a Él. Y nos dio unos atributos que no se los dio a los animales, los tiene el ser humano. ¿Cuáles son esos atributos? El conocimiento, amén. Nosotros tenemos la capacidad de albergar conocimiento y procesarlo. Los animales no tienen esa capacidad. Amén. Las aves de hace más de 4.000, 5.000 años atrás siguen construyendo las mismas nest o nidos para dormir. Aunque tienen su ingenio, hasta ahí llegan. Nosotros hemos creado de camas, de piedras, de hojas, de plumas, de todo, hasta colchones, tenemos un conocimiento y una creatividad que el animal no lo tiene. Amén, son atributos como el conocimiento, la sabiduría. Dios no se la dio a los animales. También nos dio otro atributo que Él posee, que por eso somos semejantes a Dios. Cuando Dios creó a Adán, lo creó 100% con un conocimiento pleno, un cerebro que trabajara su capacidad al 100%, con una sabiduría al 100% y buena. Amén. Y también le dio otro atributo que es la veracidad. Dios creó al ser humano para que hablase verdad. El ser humano no fue diseñado ni creado para hablar mentiras. Hablaba verdad, era sincero en todo y sabía hablar. También le dio el de la bondad, era bondadoso con la creación, 100% bondadoso. También le dio el atributo del amor, capacidad de amar a su pareja, capacidad de amar la creación y amaba la creación. También le dio la misericordia, atributos que los animales no tienen. Amén. También le dio un atributo en el espíritu que es la santidad. El animal no se siente sucio por hacer algo. El ser humano tiene la conciencia que le acusa y se siente mal porque se ha ensuciado, se ha vuelto inmundo. Y en el cristiano más.
pero en el cristiano está el Espíritu Santo que nos redarguye y por eso nos limpiamos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad, porque Dios nos dio santidad. Dios creó a Adán y Eva santo, puro, como Dios es santo y es puro. Nos dio paz, nos dio justicia, nos dio celo, nos dio voluntad que trabajaba al 100%, hermano, en favor del bien. El hombre no fue creado malo. Esa es la semejanza de Dios en el hombre. Por eso Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza, conforme a nuestro carácter. El carácter de Dios es 100% amoroso, misericordioso, bondadoso, veraz, sabio, tiene conocimiento, tiene santidad, paz, justicia, celo, voluntad. En lo bueno, así fue creado el hombre. El hombre fue creado con toda la plenitud del conocimiento, con toda la plenitud de la sabiduría, con toda la veracidad, con toda la bondad, con todo el amor, con toda la misericordia. El pecado distorsionó esa semejanza de Dios y ya el ser humano no ama como debería amar, ya el ser humano no tiene misericordia como debe tener misericordia, el ser humano no es veraz, sino que dice mentiras, el ser humano no es sabio, es torpe, amén. El ser humano no tiene la santidad por naturaleza humana, no tiene paz, no tiene justicia, etcétera. Lo perdió por el pecado. Esa es la segunda característica que nos distingue a nosotros de los animales. Fuimos creados a la imagen y a la semejanza de Dios. A la imagen, la apariencia externa, que es la representación de Jesús. Amén. Y fuimos creados, Adán, de hecho, Jesús, cuando nació con la misma cara, lo mismo rostro que tuvo Adán, porque Adán fue creado a la imagen del Hijo de Dios, que es la imagen del Dios invisible, para que usted entienda. Amén. Ese es el segundo Adán, como dice 1 Corintios capítulo 15. Pero en nuestro carácter, en nuestro interior, Dios nos creó, diseñó semejantes a Él, semejantes al Padre, en su conocimiento, sabiduría, veracidad, bondad, amor, misericordia, santidad, paz, justicia, semejantes al Espíritu Santo. La redención lo que está haciendo es la restauración de eso. Ya vamos a hablar acerca de eso. Vamos a la tercera distinción. Sé que se me ha ido el tiempo, sé que son 1 hora y 11 minutos, pero continuaré, voy a terminarlo. Amén. Ahora, la tercera distinción que Dios hace, que nos distingue de los animales, es que en la creación de los 3 grupos de animales, tanto acuáticos, aéreos y terrestres, Dios no los hace a ellos para que señoreen la creación ni a sí mismos. Mientras que el hombre sí fue creado para que señoreen los peces. Amén. Vamos a leer el verso 26. Y dice, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En teología, llamamos a este mandato, se llama el mandato cultural de Dios. Esa fue la cultura de Dios. El ser humano fue creado para gobernar este mundo. El pecado hizo que Adán y Eva lo entregaran todo a Satanás. Este es el mandato cultural, esa es parte de la bendición. Si usted lee el verso 28, hay una bendición. Dios bendice al hombre como bendice al animal. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificar. Esa es la otra. Los animales también poseen la bendición de Dios, como nosotros. Aparte de la comida y la bendición de Dios, son las dos cosas que tenemos en común con los animales. Tenemos la bendición de Dios y tenemos la comida. Pero algo exclusivo del hombre es que fuimos creados personalmente por Dios. Hagamos, amén. Es una creación personal. Es una creación, como ya se lo dije, a la imagen y la semejanza de Dios. Y es una creación hecha, amén, para señorear la creación. El verso 28 dice así. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ese es el mandato cultural. El mandato es doble, de acuerdo a la constitución o composición original del hombre. Amén. La imagen de Dios o la representación visual de Dios invisible se transmitiría a la creación con la multiplicación de la raza humana. Amén. Mientras los seres humanos se seguirían multiplicando, fructificando y multiplicando y llenar la tierra y sojuzgarla, los animales y la creación más verían a Dios. Pero obviamente el ser humano pecó y la maldad se multiplicó. Por eso el mandato cultural se repite en la gran comisión. Cuando el Señor le dijo a los discípulos en Mateo 28, id a las naciones, o id a todo el mundo y predicad a toda criatura, haced discípulos, y el que creyere y fuere salvo,
el que creyere y fuera bautizado será salvo. O sea, nacen hijos de Dios y los hijos de Dios se multiplican en la creación para que la creación vea la imagen del Dios invisible en nosotros. Bendito sea el Señor. Fructificad y multiplicad, llenad la tierra. Ahora hay que tener cuidado con ese texto, porque yo veía predicadores que le decían y sometían a sus esposas. Eso hay que tener 12, 14, 20, 25 hijos, porque la Biblia dice fructificad y multiplicados. Es un contexto diferente. Aquí se necesitaba poblar la tierra. Entiendan, por favor, es que hay gente que saca de contexto los textos bíblicos y ponían a esas mujeres a parir, a tener hijos y hijos sin consideración, Dios mío. Es una falta de exégesis e interpretación correcta del texto bíblico. Ahora, en este mandato son dos: fructificar, que es la imagen de Dios, se iba a multiplicar, pero también la semejanza de Dios se iba a multiplicar. El carácter que Dios le compartió al varón y la mujer se transmitiría en la creación en la forma como el hombre iba a tratar a las criaturas, las iba a tratar con el conocimiento de Dios, con la sabiduría de Dios, con la veracidad de Dios, con la bondad de Dios, con el amor de Dios, con la misericordia de Dios, con la santidad de Dios, con la paz de Dios, con la justicia de Dios, con el celo y la voluntad. Esos atributos que Dios le dio al hombre en su carácter, en la semejanza. ¿Para qué? Para señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven en la tierra, con misericordia, santidad, paz, justicia, celo, voluntad, bondad, amor, veracidad, sabiduría, conocimiento. Mejor dicho, era Dios gobernando todos los animales, no era el hombre. Pero el hombre peca, ya saben lo que tenemos hoy en día. Por eso los animales se volvieron violentos, se rebelaron por el trato. Amén. El salmista David escribió sobre este propósito original del hombre, cuando Dios lo crea con esos tres atributos: una creación personal, una creación a la imagen y semejanza, una creación a la apariencia externa de Dios y al carácter de Dios, en la semejanza de ese carácter de Dios, y una creación hecha con ese propósito, amén, de que Dios iba a gobernar a través del hombre en la tierra. El salmista escribió sobre este propósito original del hombre, el Salmo 8, del verso 3 al 8. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que él tenga memoria? El hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Así Dios creó a Adán y a Eva, lo coronó de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas, bueyes, todo ello, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar y todo cuanto pasa por los senderos del mar. Amén. Pero después de crear Dios al hombre y a la mujer con estas tres distinciones peculiares: personal, carácter de Dios, amén, y para gobernar como una criatura perfecta, especial, como la colora en la creación, dice en Génesis 1:31, mire lo que dice Dios: y vio Dios que todo lo que había hecho aquí era bueno en gran manera. Fue la tarde y la mañana del día sexto. O sea que Dios no creó el mal. O sea que con esa expresión, y vio Dios que todo lo que había creado era bueno en gran manera, es un statement, decimos una frase contra los gnósticos. Porque los gnósticos dicen de que Emirjurgio fue el que creó este mundo material y el mundo material es malo, lo único bueno es el espíritu. No, el mundo material que Dios creó fue bueno. También es un golpe contra los filósofos griegos que creían en el fatalismo. Por ejemplo, Platón, que creía en el destino incambiable del universo. Entonces, que de Dios sale lo bueno y de Dios sale lo malo. No, de Dios no sale lo malo. Dice la Biblia, y vio Dios que lo que había creado era bueno. Hasta ese momento, Satanás no había pecado en el cielo, porque todo era bueno en gran manera en lo que había creado. Satanás vino a pecar después del día sexto, que, mejor dicho, en el capítulo 2 fue donde pecó. Amén. Cuando Dios pone a Adán en el huerto del Edén, exactamente donde le pone el árbol de la ciencia del bien y del mal. Amén. Después de crear al hombre, amén, Dios evalúa la creación. Fue creada buena. El hombre no fue creado malo. De hecho, hay una teología que es la reformada, que es los hipercalvinistas, o que creen en la hipergracia, que dicen que Dios decretó el mal. Que Dios decretó el mal. Pero Dios no decretó el mal, hermanos.
Yo lo tengo escrito en mi libro, El origen del oculto del calvinismo. Ahí hablo sobre el origen del mal, bendito sea el Señor. Lamentablemente, perdón, tengo una alergia. Sabe que sufro de rinitis y me da una alergia. Lamentablemente el hombre pecó y le entregó este señorío a Satanás. En Lucas 4 el diablo se lo dijo al Señor: todo esto te daré si tú postrado me darás, porque a mí me fue dado. Se lo dio Adán al diablo. La imagen y la semejanza de Dios fue distorsionada por el pecado. Ya el hombre no tiene la santidad que Dios le dio. No es santo, no es justo, no ama, no tiene misericordia como Dios lo creó. No obstante, Dios actuó en una segunda y maravillosa obra. La primera obra es la creación, la segunda obra es la redención, bendito sea el Señor. Y Cristo obedeció al Señor en todo, al Padre, obedeció con este mandato de ser la imagen y la semejanza de Dios en la tierra, y no distorsionó esa imagen y no distorsionó esa semejanza. El Señor Jesús era todo amor, todo justo, todo santo. La semejanza de Dios se la dio Dios al Señor Jesús, y en sus 33 años de vida, hermano, conservó la imagen y la semejanza de Dios. Un carácter perfecto como el Padre, tanto que él mismo dijo en Juan 14:9, le dijo a Felipe: tanto tiempo estoy con vosotros y no me habéis visto. Quien me ve a mí ha visto al Padre. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Es una unión de dos personas en un solo ser. Él nunca dijo soy el Padre, él dijo soy en. No olvide esa preposición, dentro del Padre y el Padre dentro de mí. O sea que el Hijo transmitía al mundo la misma imagen visible del Dios invisible, y transmitía el mismo carácter, la misma semejanza del Padre. Era todo amor, todo justo, todo paz, todo misericordioso, al 100% todo bueno. Amén. Y transmitió a toda la creación y a todos los seres humanos la semejanza de Dios, su carácter perfecto. Por eso el escritor de Hebreos cita este Salmo capítulo 8. En Hebreos 2, del 5 al 8, cita este Salmo para decir en el verso 9 y 10: pero vemos, dice el escritor de Hebreos, vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, porque él creó todo y por quien todas las cosas subsisten. O sea, él es el que mantiene la creación, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por la aflicción, vino a ser el autor de la salvación de ellos. ¡Qué precioso! Bendito sea Jesús. Jesús restaura en el hombre, en su propia vida, la imagen de Dios y la semejanza que se perdió por causa del pecado, y nos la incrusta, nos la injerta, nos la imputa en nosotros cuando creemos en Él. La semejanza de Dios viene en nosotros y viene el carácter de Dios nuevamente. Por eso un cristiano lleno del Espíritu Santo, que vive y se comporta como Jesús, transmite al mundo la imagen y la semejanza de Jesús y de Dios mismo. Ama como Jesús amó, amando a los enemigos, no devolviendo mal por mal. Si le dan una palmada, pone la otra. No maldice ni tampoco odia a nadie, como Cristo tampoco maldijo ni odió a nadie, sino que más bien oró por los pecadores: perdónales porque no saben lo que hacen. Somos igual a Cristo. Ese es el objetivo de la redención. Ese es el objetivo del evangelio. Ese es el objetivo de la salvación. No es predicar un evangelio que Cristo tiene un propósito con usted. Debe enriquecerlo, bendecirlo, prosperarlo. No presente el evangelio de ese lado. El lado correcto que se debe presentar es la restauración de lo que se perdió en la creación, en el plan original. Y por eso cuando Cristo viene a una persona, Pablo dice en Gálatas 2:20: ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Es Cristo quien vive en nosotros, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, es la manifestación de Cristo. Juan dice: si alguno dice que le conoce, debe andar como él anduvo, debe hablar, debe vestirse, debe comportarse como él anduvo. Por eso me da dolor de ver una juventud que no tiene a Cristo, que está en la iglesia, pero ellos no pertenecen a la iglesia, a la eclesía, al cuerpo de Cristo, porque se
comportan y se entretienen como se entretiene el mundo. Viven más pendientes de ser más como Messi, como Ronaldo, Cristiano Ronaldo, como los modelos que presenta este mundo, y no como el único modelo de vida, de salvación, de creación, que es Jesús. Aleluya. Aleluya. La redención y la restauración de este plan original de Dios. Por eso el proceso de salvación tiene ese propósito. La restauración de esta imagen y de esta semejanza perdida por el pecado. En Romanos 8:28 dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y luego el verso 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Ese fue el destino que Dios le dio a la iglesia, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Conforme a la imagen de su Hijo, para que nosotros seamos como su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto, todos nosotros mirando a cara descubierta en la palabra, miramos al Señor, como en un espejo vemos al Señor, la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, en la imagen de Jesús. Y cuando Él venga, dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 3, dice, seremos semejantes a Él. Imagen y semejanza de Dios. La restauración. Bendito sea el Señor. Ame a Cristo. Viva para Cristo. Este tema es hermoso, hermanos. Porque Él es el Creador. Él es el Salvador. Por eso mi vida se la debo a Él. Porque Él me creó y Él me redimió. Y ahora me moldea y me transforma a su imagen. Es lamentable cuando se presenta un evangelio distorsionado, donde se presenta a un David derribando a un Goliat, y usted también puede ser como David. No, yo no quiero ser como David. No, yo no quiero ser como Daniel. Yo quiero ser como Cristo, porque ese es el plan original. La restauración de la imagen y la semejanza de Dios es Jesús. Amén. Se puede hablar de David, se puede hablar de Daniel, se puede hablar de hombres de Dios, hombres de fe, pero ellos tenían un modelo, y era el Señor Jesús. Ni siquiera ellos, porque todos fallaron. David cometió adulterio. Amén. Abraham mintió. Pedro mintió. Pablo se le fueron las luces diciendo, pared blanqueada, el Señor te golpeará devolviendo mal por mal. Pero Cristo no mintió. Cristo no pecó. Cristo no se equivocó. Transmitió el carácter total de Dios. I want to be like Him. Yo quiero ser como Él. Que me moldee, que me transforme. Amén. Padre, te doy gracias por esta palabra que me has dado. Hemos sido creados por ti personalmente, Señor, a tu imagen y conforme a tu carácter o semejanza, para que gobernásemos el mundo. Pero pecamos y Cristo nos redimió. Ahora el Espíritu Santo, ahora tu palabra, Señor, nos transforma a la misma imagen, a la misma semejanza de Cristo. Permita que este pueblo entienda ese propósito eterno, la verdad de este evangelio, Señor, y no de ese evangelio antropocéntrico, emocionalista, que ha engañado a tantos. Ruego, Señor, que esta palabra llegue a muchos y se les abra el entendimiento a muchos de tus siervos, los predicadores, hijos tuyos, la iglesia en general, que comprendamos que la razón de nuestra existencia, el propósito de nuestra vida es Cristo Jesús, nuestro creador, nuestro diseñador, nuestro restaurador, nuestro salvador. Ayúdanos, Jesús, a ser como tú. Ayúdanos a ser como tú, Señor. Amar como tú amaste, a perdonar como tú perdonaste, a reaccionar como tú reaccionaste. Ayúdanos, Jesús, a ser como tú. Tú nos creaste, nos moldeaste en barro, nos soplaste aliento de vida. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy toda la gloria, te doy toda la honra. Me humillo ante ti, Jesús. Mi vida es tuya. Mi vida es tuya, Jesús. Tómame, toma a mis hermanos, toma a mis hermanas, los siervos tuyos, los pastores que están viendo este mensaje. Ayúdanos.
Permita que ellos aprendan a orar y a decirte a ti, Espíritu Santo, muéstrame a Cristo en las Escrituras. Muéstrame a Cristo y permítame enseñarle al pueblo a Cristo a través de cada página, cada capítulo, cada versículo, cada palabra de la Biblia, que Cristo sea manifestado en cada predicación y Él solo sea glorificado. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Y te doy gracias y te doy toda la gloria, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, mañana vamos a discutir el tema de hoy y el tema del viernes. Preparen las preguntas. Amén. Si alguno quiere bendecir este ministerio, apoyarnos con una ofrenda, debajo del video ahí está la forma como usted nos puede ayudar a ofrendar. Para dedicarme a esto necesito recursos y solo Dios lo sabe. Por favor, si alguno desea aportar, debajo del video está la forma como usted puede ofrendar. Gracias, hermano, por su apoyo. Mañana, por favor, mañana prepare preguntas, inquietudes. Hoy tienen el día, apúntelas, escríbelas y mañana las escribe y estaremos dando respuesta. Amén. Y el miércoles hablaremos del capítulo 2 del libro de Génesis. Qué hermoso, ¿cierto? Explorar o exponer este libro de una forma que viene del Espíritu, con aspectos teológicos y académicos. Qué hermoso, hermano. Nos hace caer a los pies de Cristo. Saludo a todos los hermanos que están escribiendo, la hermana Luz Valencia, el hermano Mauro Saldúa, el hermano Jorge Arturo, el hermano Diana Ordóñez, hermana Marisa, Dios le bendiga. A todos los que están ahí en línea. Dios les bendiga, hermanos. Los amo mucho. Nos veremos mañana con la ayuda del Señor. Que el Señor les bendiga.